Bien, ya hemos ido viendo esto claramente de la sangre, hemos ido viendo cómo la sangre está dividida en dos partes, una parte líquida, una parte sólida. Ya hemos visto que la parte sólida está conformada fundamentalmente por glóbulos rojos y también glóbulos blancos y plaquetas. Ya hemos visto cuáles son las funciones de la sangre. Miren cuántas funciones tiene la sangre, ¿no? Si la dividimos en grupos, ahí ustedes están viendo que tiene funciones de transporte, tiene funciones de hemostasia, de homeostasis, de defensa de agentes extraños. Y en cada grupo que están viendo ustedes cumple su rol. Maestro querido, buenas tardes, Alex, César. Igualmente, maestro, ¿cómo está usted? Aunque ya no debe tener orgasmo. Bueno, muy mal pensados son ustedes. Bueno, entonces ahí ustedes ven los varios grupos de funciones de la sangre, ¿ya? Y dentro de las células sanguíneas están los hematíes, también llamados glóbulos rojos, eritrocitos. 42% de células de la sangre son hematíes. El tamaño, ustedes están viendo, forma de disco bicóncavo, contienen agua, hemoglobina, enzimas e iones. Y la función de estos es transportar los gases de la sangre, ¿no? Fundamentalmente el oxígeno. Ahí ustedes pueden ver claramente cómo está conformada la hemoglobina que se une a las moléculas de oxígeno. Tienen una vida media de 100 a 140 días y factores influyentes es en esta vida media: disminución de la actividad enzimática, permeabilización de la membrana, lisis osmótica, fragmentación, opsonizados por inmunoglobulina G y fagocitados por macrófagos. ¿No es así? Como ustedes saben, los glóbulos rojos, ya les he dicho, se reciclan en el hígado, en el vaso, en la médula ósea. En realidad no son destruidos, son reciclados porque sus componentes van a ser reutilizados. ¿No es así? Los reticulocitos son hematíes recién salidos de la médula ósea. No poseen núcleo, conservan algunos organelos. El tamaño es superior a los de los hematíes adultos. De todos los hematíes en la sangre, 0.15 a 1.5 son reticulocitos. Y la médula ósea, bajo estímulo de la eritropoyetina, los reticulocitos pueden ir aumentando, ¿ya? La eritropoyetina es una hormona súper importante que es fabricada por el riñón y que es indispensable en la formación de los glóbulos rojos. Por eso es que a los pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo, que se hacen diálisis renal, periódicamente, casi semanalmente, tienen que inyectarles eritropoyetina. Una de las características de los pacientes con insuficiencia renal es la anemia. Entonces, por falta de eritropoyetina, es una hormona que fabrica el riñón. Pues un paciente que hace diálisis también tiene que recibir su dosis de eritropoyetina para que la médula ósea conlleve, o más bien produzca los reticulocitos, ¿ya? Los reticulocitos entonces son los más jovencitos glóbulos rojos importantes que existen pues en
pueden aparecer en enfermedades hemolíticas, en anemias, en fin, nos pueden dar la presencia de reticulocitos en algunas circunstancias. No es la regla de que haya reticulocitos en un examen general de orina, pero si hay, tenemos que pensar que estos están apareciendo por algún problema que existe a nivel de la médula ósea. Generalmente puede estar relacionado con estados anémicos o con estados de lisis de glóbulos rojos. Dentro de las células de los glóbulos blancos, ustedes ya saben, los leucocitos, ¿no? Representan uno de cada 700 de eritrocitos. Defensa frente a patógenos y agresiones del medio ambiente, del medio externo, esa es su función. Y estamos con varios tipos de leucocitos. Los polimorfonucleares, que se llaman granulocitos, los linfocitos y los monocitos. Entonces, bien, cuando hablamos de polimorfonucleares, de glóbulos blancos, hablamos de los granulocitos. Los granulocitos son los que tienen gránulos en su interior y son tres, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos, como ustedes están viendo. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos, les cuento que representan el 60% de leucocitos en la sangre aproximadamente. Tienen una media de 12 a 14 micras de diámetro, permanecen en la sangre de 6 a 12 horas, migran a tejidos donde viven 2 a 4 días, tienen una capacidad de quimiotaxis y fagocítica muy importante, tienen gránulos que tienen lisosima y enzimas que son destructoras de los microorganismos. En médula ósea existe reserva de neutrófilos 10 a 15 veces que en sangre. Son células que presentan una desviación hacia la izquierda cuando hay una infección aguda. Entonces, esta es la característica de los neutrófilos, ¿no? Miren ustedes, estas son las células inmaduras o en banda, estos son los callados y estos son los segmentados que aparecen. Pero cuando tenemos infecciones agudas, muy agudas, no es de extrañar que el laboratorio nos diga su paciente está con una leucocitosis muy elevada de 18,000 blancos, por ejemplo, y le contamos, doctor, que hay un desvío a la izquierda, es decir, hay presencia de callados o formas inmaduras. Y entonces, una desviación a la izquierda nos está diciendo de que en ese frotis hay presencia de leucocitos jóvenes y eso nos da la pauta para pensar que se trata de una infección más aguda. Los eosinófilos, 12 a 17 micras de diámetro, 2 a 5% de leucocitos en sangre, tienen una granulación anaranjada, son ricos en peroxidasas y neurotóxicos, aumentan en alergias y parasitosis, son abundantes en las mucosas, tienen la capacidad de quimiotaxis y fagocitosis y exocitosis. ¿Okay? Entonces, esta es una muy importante función de los eosinófilos. Miren ustedes, cuando los eosinófilos pueden detectar un parásito, inmediatamente se va a liberar hacia el parásito muchas toxinas que lo van a neutralizar y que lo van a neutralizar e incluso pueden paralizar al parásito, y eso va a ayudar para que vengan otros elementos y fagociten a los parásitos. O sea, es una buena señal de que los eosinófilos aumentan en las parasitosis, pero también en los estados alérgicos. Un niño que tiene un asma, por ejemplo, va a tener eosinofilia. Un niño que tiene alergia a algo va a tener eosinofilia. Ustedes saben.
Los basófilos, que están entre 0.2 a 1% de los leucocitos, son más grandes, miren ustedes, tienen una granulación de color azul oscuro, con aminas vasoactivas del tipo de histamina, ¿ya? Pueden pasar a tejidos, tienen una capacidad quimiotáctica importante, presentan receptores FC para la inmunoglobulina E y participan también en reacciones de anafilaxia, es decir, de hipersensibilidad, ¿no es cierto? De alergias, hipersensibilidad, anafilaxia. Estos basófilos pueden participar porque liberan gran cantidad de histamina. Si ustedes tienen un paciente que presenta pues una alergia muy importante en el cuerpo, producto de haber comido algo, producto de una picadura, producto de algo, pues dense cuenta que hay una liberación de basófilos muy importante. El número de basófilos debe estar aumentado en la sangre periférica. Estos basófilos están liberando histamina. La histamina es un mediador inflamatorio potente, entonces mejor sería neutralizarlos, ¿no? Imagínense un paciente con un cuadro alérgico muy importante. Entonces, por eso nosotros usamos antihistamínicos en los cuadros alérgicos, porque estas células van a actuar en esos cuadros de anafilaxia, alergia, etcétera, y pues ayudamos con los antihistamínicos. Los monocitos, 5 a 7% de los leucocitos circulantes, son grandes, núcleo de forma de un riñón, son fagocitos muy activos, liberan citocinas proinflamatorias, se encuentran 1 a 2 días en circulación y pasan a diferentes tejidos como macrófagos, ¿ok? Como macrófagos. Y en los diferentes tejidos cambian de nombre, ¿no? Miren ustedes, en el hígado, por ejemplo, los vamos a llamar las famosas células de Kupffer. En el pulmón vamos a llamar macrófagos alveolares. Vamos a llamar macrófagos de las serosas, en la pleura, en el peritoneo. En el cerebro vamos a llamarlos microglia. En el riñón vamos a llamarles células mesangiales. En los ganglios linfáticos los vamos a llamar macrófagos sinusales. En el vaso de la misma manera, y en la médula macrófagos medulares, ¿ok? Cambian de nombre, pero estamos hablando de las mismas células de defensa, ¿no? Cuando estos macrófagos tienen la cualidad de que los tejidos son grandotes, son soldados mejor armados que están en los tejidos. Los linfocitos, que son los que maduran en el timo, están en un 65-80% de los linfocitos circulantes. Presentan los linfocitos T. Estamos hablando de los linfocitos T, ¿no es cierto? Linfocitos T. 65-80% de los linfocitos circulantes presentan receptor de antígenos. Se dividen en dos subpoblaciones, los linfocitos TCD4, que son 2/3 de los linfocitos, y los linfocitos TCD8, que son 1/8 de los linfocitos, ¿no? Ahí ustedes tienen los linfocitos que son tan importantes en la sangre, que pues ahí tenemos a los linfocitos citotóxicos, a los killer, que pues están circulando en la sangre. Pero también sabemos que estos linfocitos son los que van siendo destruidos por un virus, ¿no? A lo largo de los años, que se llama el virus HIV. ¿Sí? Los linfocitos B se diferencian en el hígado fetal, en adultos, en la médula ósea. 5 al 15% de los linfocitos circulantes tienen la capacidad de producir anticuerpos, ¿ok?
esto es muy importante, tienen receptores que se llaman receptores de la célula B. Las células secretoras, los linfocitos B, inmunoglobulinas, radican en ganglios, vaso, médula ósea, y pues radican ahí porque ustedes saben que los linfocitos B tienen memoria, ¿no es así? Por eso es que muchas de sus células secretoras que están en ganglios, vaso y médula, pues tienen memoria y reconocen a muchos de los microorganismos que ingresan al organismo por segunda vez u más veces. Las plaquetas que son muy pequeñitas, 2 a 3 micras de diámetro, se originan por fragmentación de los megacariocitos. No tienen núcleo, participan en la coagulación sanguínea, formando el coágulo blando, ¿no? El coágulo blando. No se olviden que en el proceso de la coagulación hay dos tipos de coagulación: el coágulo blando y el coágulo de fibrina, el coágulo duro. Las plaquetas participan en la coagulación en el coágulo blando. Nosotros en muchas ocasiones damos medicamentos antiplaquetarios, ¿no? En aquellos pacientes que tienen tendencia a hacer coágulos, que tienen tendencia a hacer émbolos, que tienen tendencia a hacer trombos, en aquellos pacientes obesos, en aquellos pacientes que tienen los ácidos grasos elevados, que tienen los lípidos elevados, en fin. Cuando nosotros tenemos un paciente gordo que es muy tragón, tenemos que pedir perfil lipídico. Pedimos cómo están los triglicéridos, cómo están los lípidos, cómo está el HDL, el LDL, el LDL, cómo están los ácidos grasos, etc. Si estos están elevados, pues nos damos cuenta que ese paciente es un paciente que puede hacer un coágulo, un émbolo, un trombo cualquier momento en su vida. Entonces le vamos a dar antiagregantes plaquetarios. Y el antiagregante plaquetario por excelencia es ¿cuál? Aspirina, ¿no es cierto? Por eso es que los médicos le damos aspirina a este tipo de paciente. Un paciente que ha tenido un preinfarto, un infarto, le tenemos que dar aspirina porque es un antiagregante planetario. La aspirina, miren qué interesante, la aspirina ha sido descubierta hace casi 100 años y es un medicamento que sigue siendo muy útil para el hombre como analgésico, como antiinflamatorio, como antiagregante plaquetario. Desde mi punto de vista hay 3 inventos farmacológicos que han revolucionado la historia del ser humano. Entre ellos está la aspirina. Luego la penicilina que seguimos utilizando, ¿no? Seguimos utilizando. Y en mi concepto, el tercer medicamento que ha revolucionado el mundo es el Viagra, aunque no lo crean, porque había millones de varones en el mundo con disfunciones eréctiles. Millones de varones en el mundo con disfunciones eréctiles. Imagínense un varón joven que tenga una pareja joven y que no fume. Complicado. Y ustedes saben que fue casual el invento, ¿no? Porque inventaron para madurar los pulmoncitos en los niños que nacían prematuros. Entonces inventaron este medicamento para que el bebé que había nacido prematuramente respire mejor. Para eso fue inventado este medicamento. Pero se dieron cuenta que si bien mejoraba la función pulmonar en los prematuros, también producía erección en estos pequeñitos. Entonces los científicos se volcaron a ese rubro y pues comenzaron a hacer investigaciones y descubrieron que producía vasodilatación a nivel de los vasos penianos, a nivel de los vasos clitorianos, en fin.
y comenzaron a venderlo como un medicamento para la disfunción eréctil, ¿no? Pero millones de varones jóvenes que en el mundo tienen disfunción eréctil, millones. Y el Viagra les ha dado una manita. Importante entonces el Viagra. Entonces, las plaquetas, su vida media es de 10 días. En síntesis, ustedes pueden ver este cuadro, valores normales obtenidos mediante un análisis automatizado de la sangre. Por favor, esto es importante porque les voy a preguntar. Ahí tienen la hemoglobina, ahí tienen el hematocrito, ahí tienen el número de glóbulos rojos, el volumen corpuscular medio, que siempre les van a dar en un hemograma. Nos dan el volumen globular medio y no sabemos cuál es su valor normal. ¿Sí? Es muy importante el volumen globular medio. Y la cifra de leucocitos, 5.000 a 10.000 decimos, y ustedes pueden ver los porcentajes de los diferentes glóbulos blancos y finalmente plaquetas. Así que manejamos más o menos este valor en un hemograma. Bueno. Bien, por otro lado, además del plasma, que es la parte líquida de la sangre, ya les decía, el 93% del plasma es agua y el plasma tiene sales minerales, electrolitos, oligoelementos. 7% de proteínas plasmáticas, y entre las proteínas plasmáticas ustedes pueden ver cuáles son las proteínas plasmáticas más importantes, ¿no? Ahí están las albúminas, las inmunoglobulinas, los factores de coagulación, lipoproteínas, proteínas transportadoras de hormonas y minerales, en fin. Y también en el plasma vamos a encontrar derivados del catabolismo celular de las proteínas, de los hidratos de carbono, como sea la urea, la creatinina, el ácido úrico, el CO2, en fin, ¿no? Normalmente estos derivados del catabolismo celular son eliminados por la orina. Pero un parámetro muy importante para nosotros los médicos es los niveles de urea y creatinina. Cuando nosotros queremos saber la función renal de un paciente, además de pedir hemograma, además de pedir examen general de orina, pedimos urea y creatinina. Eso nos da un valor muy importante para saber la función renal. Si la urea y la creatinina están por encima de los valores normales, ese nos tiene que dar un parámetro para dos cosas. O nuestro paciente está muy seco, está muy deshidratado, ¿sí? O nuestro paciente está con un problema de insuficiencia renal. Porque normalmente no tienen que estar aumentados la urea y la creatinina, a no ser que ese paciente tenga antecedentes de deshidratación. Imagínense un paciente que durante la noche ha tenido unas 8 deposiciones diarreicas, unos 5 vómitos y llega a la emergencia del hospital. Claro, es un paciente que está seco. Si le tomas la urea y la creatinina, seguro van a estar elevados. Pero si lo vas hidratando, se va a normalizar. Pero de todas maneras, el hecho de que la urea y la creatinina estén elevados en un hemograma tiene que darnos la pauta de que hay un problema renal, de que hay un sufrimiento renal. Ese paciente o necesita líquidos o el riñón está sufriendo y algo tenemos que hacer. Es muy importante entonces estos derivados del catabolismo celular que están circulando en la sangre y que nos ayudan a los médicos a medir diferentes pautas de la sangre. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver ahí pues un resumen de lo que yo les he venido diciendo.
más o menos en la sangre. Ya este pequeño cuadro. La hematopoiesis es un proceso fisiológico que forma células o elementos jóvenes de la sangre. Se realiza en la médula ósea, ya saben ustedes. Se produce más de 10.000 millones de matíes, más de 100 millones de linfocitos por hora, y derivan de unas células que están en la médula ósea que se llaman células madre, ¿no? Stem cells. Y ahí ustedes pueden ver una célula madre en la médula ósea, y ustedes pueden ver además cómo esta célula madre va a dar diferentes tipos de células hijas que van a ir madurando en las células sanguíneas que nosotros conocemos, ¿no? Miren ustedes cómo una célula madre va a ir pues, produciendo toda la gama de células sanguíneas que nosotros conocemos hasta llegar a las células que hemos visto. Entonces, la hematopoiesis es esto, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver una serie de citocinas que están regulando la hematopoiesis, que son también importantes que las conozcamos, como la interleuquina 1, la 3, la 4, la 5, la 6. Y miren ustedes cómo estas interleuquinas van originándose y van teniendo su papel en la reproducción de células. También vamos a ver a la eritropoyetina, que es una célula muy importante, ¿sí? Y vamos a tener a diferentes tipos de sustancias que vamos a encontrar en las diferentes células que intervienen en la formación de esta hematopoiesis. Bueno, la eritropoiesis consiste en la formación de matíes maduros. Ocurre dentro de la médula ósea, constituye el 30-35% de los elementos nucleados presentes en la médula ósea. Es un proceso muy activo, ya saben, 10.000 millones de matíes por hora. 5 a 10% de los eritroblastos no completan la maduración. Entonces miren ustedes cómo van madurándose en la médula ósea, ¿no? La célula madre, proeritroblasto, eritroblastos, hasta formar reticulocitos y finalmente eritrocitos. Este es el proceso como se forma en la médula ósea, muy importante, ¿no? En la eritropoiesis es muy importante el papel que tiene la eritropoyetina. Es el factor indispensable para la eritropoiesis. La eritropoyetina estimula receptores específicos de precursores de los hematíes, activando la diferenciación y la maduración. Los receptores de eritropoyetina disminuyen en células eritropoyéticas conforme avanza la maduración. ¿Okay? La eritropoyetina es una hormona que está segregada por el riñón, y ustedes pueden ver cómo esta hormona tiene su papel en la formación de los eritrocitos. Miren, en la proliferación, en la maduración, necesitamos eritropoyetina. ¿Okay? Es importante para poder hacer que los glóbulos rojos se liberen a reticulocitos y a glóbulos rojos adultos, como ustedes pueden ver. ¿Ya? En la regulación de la eritropoiesis, la eritropoyetina renal en células endoteliales de capilares no periglomerulares, más o menos en un 85 a 90%, es donde se van a formar.
Inhibición de la eritropoyetina por ciertos leucocitos mediados por secreción de citocinas como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. La tasa de destrucción de eritrocitos por día es del 1%, ¿ya? Del 1% por día. Pero hay enfermedades que producen más destrucción de eritrocitos por día. Pero el cuerpo no está programado para esto. El cuerpo está programado para reemplazar aproximadamente el 1% de eritrocitos por día. Esa es la cantidad. Ahora bien, ustedes vean que en la formación de glóbulos rojos necesitamos algunas cosas importantes, ¿no? La integridad de la médula ósea es importante, pues factores como la vitamina, como las vitaminas, como el hierro, son importantes porque nos pueden producir anemias nutricionales. Factores como la eritropoyetina también es importante porque nos puede producir anemia de causa renal. La destrucción de glóbulos rojos también es importante porque nos puede producir anemias hemolíticas. Entonces, por esa razón es que la médula ósea solo tiene esa capacidad de reponer el 1% de eritrocitos por día. Cuando hay mayor destrucción al 1%, la médula ósea va a entrar en problemas y se va a producir estados anémicos. Que como ustedes pueden ver, puede haber un problema de integridad de la médula ósea, puede haber un problema de hierro, puede haber un problema de eritropoyetina, puede haber anemias hemolíticas, en fin, muchos problemas, ¿ya? Ustedes saben que uno de los principales componentes del glóbulo rojo es la hemoglobina. Es una hemoglobina que tiene 4 núcleos, como ustedes están viendo, o 4 cadenas, como ustedes están viendo, 2 subunidades de proteína alfa, 2 subunidades de proteína beta. Cada subunidad contiene un grupo M. Cada grupo M contiene un átomo de hierro. Interesante. La baja concentración de hemoglobina en la sangre es denominada anemia. Por eso es que el valor de la hemoglobina más o menos en hombres es de 13.5 a 17 según la altura, ¿no? En La Paz, por ejemplo, en Potosí, por ejemplo, que no les extrañe tener un paciente que tiene hemoglobina de 15, 16, 17, ¿no? A nivel del mar, que no nos extrañe tener una mujer que tiene 12 de hemoglobina, porque no necesitamos muchos glóbulos rojos a nivel del mar, pero sí en la altura vamos a necesitar más glóbulos rojos. Tenemos que valorar también esto, ¿no? Santa Cruz está a 600 metros sobre el nivel del mar, o sea que más o menos estos son los valores que debemos tener. Si vamos a Cochabamba, si vamos a Sucre, que están por los 2000 metros, ya varíamos. Si vamos a La Paz, 3600 metros, varía totalmente. Si vamos a Potosí, 5000 metros, varía totalmente. O sea, miren ustedes cómo tienen que ir también, pues manejando los valores dependiendo de dónde se vayan a trabajar cuando ya sean metros. Estos son los valores de hemoglobina normalmente, pero hay que tener en cuenta que pueden variar de acuerdo a la altura donde estemos trabajando como médicos. La hemoglobina corpuscular media es una medida de masa de hemoglobina contenida en un glóbulo rojo que nos dan con mucha frecuencia, ¿sí? El valor normal es de 25 a 30 picogramos aproximadamente, y la concentración, la hemoglobina corpuscular media nos sirve también para definir el tipo de anemia. La concentración de hemoglobina corpuscular media también nos sirve para definir la cantidad de hemoglobina. ¿Por qué nos dan hemoglobina corpuscular media y por qué nos da la concentración de hemoglobina corpuscular media en los laboratorios? Porque si están bajos,
nos van a orientar a definir si esta anemia puede ser hipercrómica, puede ser normocrómica, puede ser hipocrómica, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero pues la anemia podría ser hipercrómica, normocrómica o hipocrómica de acuerdo a la cantidad de la concentración de la hemoglobina corpuscular media. Ya les voy a hablar después de este tipo de anemia. Pero es importante que nosotros sepamos leer los valores normales de hemoglobina corpuscular media en el hemograma, que más o menos oscilan en estos parámetros como ustedes están viendo. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media oscila entre estos parámetros, valores referenciales que nos dan los mismos laboratorios alguna vez. ¿Ya? Y de ahí vienen las anemias. La anemia es un trastorno sanguíneo, el más frecuente. Para valorar si una persona tiene una anemia, se basa en 3 parámetros. El número de glóbulos rojos por milímetro cúbico, por micra, la cifra de hemoglobina, el hematocrito. ¿Okay? Hemoglobina en el varón, ya saben, hemoglobina en la mujer, ya saben, hemoglobina en la mujer embarazada, ya saben. ¿Okay? Qué importante conocer estos valores, chicos. Inclusive en una mujer embarazada, vean ustedes que está un poco menos, ¿no es cierto? No se vayan a asustar si ven una mujer embarazada con 11 o un poquito menos de hemoglobina. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican las anemias? Las anemias, según la cinética de la eritropoiesis, a nivel de la médula ósea, pueden ser hiporregenerativas o regenerativas. Y según el tamaño de los hematíes, podrían ser macrocíticas, normocíticas, microcíticas. ¿Listo? Según la cinética de la eritropoiesis, no se olviden. Y según el tamaño de los hematíes, normocíticas, macrocíticas, microcíticas. Según la cinética de la eritropoiesis, les decía que podían ser hiporregenerativas y regenerativas. Por ejemplo, en las hiporregenerativas hay disminución de la producción de hematíes, la vida media del hematíes es aparentemente normal, el funcionamiento de la médula ósea está alterada, la eritropoiesis está disminuida, hay una disminución del número de reticulocitos en sangre, en las hiporregenerativas. ¿Ok? Y en las regenerativas hay destrucción de los hematíes maduros, la vida del hematíes menor de 100 días, funcionamiento de la médula ósea es normal, hay aumento de la eritropoiesis, aumento de los reticulocitos en sangre, en anemias agudas, y reticulocitos disminuidos en anemias crónicas. Claro, una anemia aguda, por ejemplo, un aborto, imagínense, ¿no? Una mujer que ha tenido un aborto va a tener un tipo de anemia regenerativa. En cambio, en la hiporregenerativa hay un problema en la médula ósea. Como ustedes están viendo, la eritropoiesis está disminuida. En cambio, aquí los glóbulos rojos están siendo destruidos en la periferia. Bueno, anemias hiporregenerativas, disminución de la producción de hematíes. Por ejemplo, déficit de nutrientes, ferropenia, déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, enfermedades de la médula ósea, anemia plástica, podría tratarse de una anemia plástica producida por algún fármaco, ¿no? Muchos fármacos producen anemias aplásicas, ¿sí o no? Podría ser un síndrome mielodisplásico, infiltración tumoral.
y la disminución de la producción de eritropoyetina e insuficiencia renal crónica. Entonces, miren ustedes las causas de anemias hiporregenerativas que podrían ser. Estas causas tienen que saberlas: ferropenia, déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, en fin. ¿Okay? Por eso es que nosotros a nuestros pacientes anémicos, a veces sin saber la causa, podríamos darles vitamina B12, podríamos darles ácido fólico, podríamos darles hierro. ¿No es así? Las anemias regenerativas. Hay aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, de los hematíes. Anemias hemolíticas hereditarias podrían ser, ¿no? Como por ejemplo estas que ustedes están viendo, esferocitosis hereditaria, anemia de las células falciformes, la talasemia. O podría ser anemias hemolíticas adquiridas, como el autoinmune, microangiopatías, paludismo. O podría ser por pérdidas de sangre, miren ustedes, que pueden ser desde heridas que se ven, que se las aprecian, hasta hematurias, ¿no? Que a veces no se las aprecian, hasta sangrado oculto que podría haber en las hemorragias digestivas, ¿no? ¿Cuántos pacientes podrían tener una hemorragia digestiva alta o baja y tener sangrado en la materia fecal? Muchos pacientes dicen: doctor, estoy haciendo mis necesidades como el alquitrán, ¿no es así? Están teniendo pérdidas sanguíneas, no se dan cuenta. Son pacientes que tienen gastritis, que tienen úlceras, que tienen pólipos intestinales, que tienen algún problema a nivel gastrointestinal, que van teniendo sus deposiciones con melenas, no se dan cuenta y van perdiendo sangre, ¿no es así? De la misma manera, hay pacientes que podrían tener pérdidas sanguíneas a través de la vía renal, de la vía urinaria, y algunas sangrados que son producidas por iatrogenia, ¿no? Por los médicos. Podría haber venofunciones repetidas, hemodiálisis, excesivas donaciones. Entonces, miren ustedes, y por favor tienen que aprender este cuadro, es importante, cómo se clasifican y cuáles son los cuadros en las anemias hiporregenerativas, en las anemias regenerativas, que son por varias causas que les estoy mencionando. ¿Ok? En las anemias, según el tamaño de los hematíes, también se basa en el volumen corpuscular medio. ¿Ya? Se clasifican así: en macrocíticas, en normocíticas y en microcíticas. Bueno, anemia microcítica, por ejemplo, donde el volumen corpuscular medio es menor a 80, podría tratarse de una anemia ferropénica, una talasemia. Anemia normocítica, donde el volumen corpuscular está normal, podría tratarse de un sangrado agudo, de una anemia de enfermedad crónica o de insuficiencia renal, por ejemplo, un sangrado por hemorragia digestiva lento, una aplasia medular ósea. Y anemia macrocítica, donde el volumen corpuscular es mayor, déficit de ácido fólico o vitamina B12, alcoholismo, enfermedades hepáticas, reticulosis, anemias hemolíticas. ¿Ok? Entonces, bien, miren ustedes, según el tamaño de los hematíes, las anemias podrían ser macrocíticas, normocíticas y microcíticas. Es importante. Me voy a quedar aquí porque vamos a ir desglosando cuáles son las macrocíticas, normocíticas, microcíticas, y para eso necesito más tiempo.